Imagina que eres el hombre más poderoso de tu tiempo. Todos te aman, te temen, te desean. Eres alguien fuerte, valiente, joven y tu vida pasa entre placeres, lujos y vicios de todo tipo. Pero hay un momento en el cual sucede algo traumático en tu vida. Tu mejor amigo fallece por sorpresa, sin que nadie lo esperase. Y es entonces cuando te empiezas a plantear, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene ser fuerte, valiente y poderoso cuando al final todos nos vamos a morir? ¿Qué sentido tiene todo lo que estoy logrando cuando al final voy a acabar de la misma manera que el más pobre y el más miserable de los hombres? Bueno, pues de esto va el primer poema épico, la primera epopeya de la historia de la humanidad. Hablamos de Gilgamés, rey de Uruk, en la antigua Mesopotamia, como digo, la primera vez que se escribe un poema épico en el que se reflejan las inquietudes y los miedos que tenemos los seres humanos. Y no se habla de amor y no se habla de peleas, se habla de algo tan sencillo y algo tan básico como el hecho de que todos nos morimos. Eso que nos preocupa ahora, preocupaba también a los antiguos sumerios y a los griegos y a los romanos y a los egipcios y absolutamente a todas las civilizaciones que nos han precedido. ¿Qué sentido tiene lo que hacemos en la vida cuando al final todos nos vamos a morir? Hola, soy Javier Plaza, soy profesor tutor en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y si te gusta este contenido, pues me ayuda mucho si te suscribes. Hoy hablamos de la primera epopeya de la humanidad, del primer poema épico, del primer héroe del que tenemos constancia, Gilgamés, rey mítico de Uruk, que como decía al principio, era una persona valiente, poderosa, fuerte, pero un poquito soberbia y un poquito prepotente. Tenía a los siervos, a los campesinos, a todos sus súbditos completamente machacados, hasta el punto de que los dioses se dan cuenta de lo que está haciendo y deciden darle un escarmiento. Para ello envían a Uruk a un hombre salvaje, a un tal Enkidu, un ser absolutamente por civilizar, violento y agresivo, al que van a usar los dioses para que le dé una paliza a Gilgamés y le enseñe un poquito de humildad. Pero Gilgamés se entera de lo que está pasando, así que cuando Enkidu llega a las afueras de su ciudad, le envía a una mujer, le envía una prostituta, una mujer llamada Samat, para que le calme, le relaje un poquito y le ayude a civilizarse. Samat consigue que Enkidu se calme, que se siente, que le escuche, y es entonces cuando ella le cuenta todas las hazañas que su rey Gilgamés había hecho. Enkidu se queda asombrado de que hay un hombre tan poderoso como Gilgamés y desea conocerle para poder retarle. Así que hay un momento de la historia en el cual Gilgamés y Enkidu se encuentran. Enkidu reta a Gilgamés y los dos se baten en un duelo entre iguales. Al final Gilgamés, que era muy fuerte, le consigue ganar y desde ese momento Enkidu reconoce la victoria de su oponente y se convierte en su fiel amigo. Los dos están encantados con la amistad. Enkidu reconoce a Gilgamés como alguien más fuerte, Gilgamés está encantado con tener a alguien que le reconoce como su superior y los dos, como digo, se hacen enormes amigos. Hay un momento que Gilgamés, para acrecentar todavía más su fama, propone a Enkidu ir a un bosque, el llamado Bosque de los Cedros, que estaría seguramente en Líbano, en el cual vivía allí un demonio benévolo. Este ser se llamaba Humbaba y era el protector del Bosque de los Cedros, de donde se sacaba la madera que se llevaba a Mesopotamia. Humbaba era un espíritu protector, benigno, así que los dioses le tenían mucho aprecio, le querían porque lo que hacía era proteger a ese bosque. El caso es que Enkidu y Gilgamés se enfrentan con Humbaba, le vencen y hay un momento que el pobre demonio, que está en el suelo ya totalmente derrotado, pide clemencia y piden que le respeten la vida, pero Gilgamés decide matarle en cualquier caso. Los dioses estaban tremendamente enfadados porque no solamente Gilgamés había derrotado a Enkidu, sino que además había vencido a Humbaba, que como digo era un demonio muy querido por todos ellos. Es entonces cuando los dioses sacan la artillería pesada y mandan a Inanna. Inanna es luego la que se convierte en la diosa Ishtar y luego posteriormente sería Afrodita griega, en fin, esa divinidad que lo que representa es por un lado el amor, y por otro lado representa la fiereza de la naturaleza. Inanna se presenta delante de Gilgamés con la esperanza de poder seducirle para tranquilizarlo un poco y someterle como un ser inferior. ¿Qué ocurre? Que Gilgamés, cuando ve venir a Inanna, decide reaccionar. No se va a dejar seducir por la diosa, no se va a dejar vencer por ella. Así que cuando Inanna llega, Gilgamés, en lugar de ceder a sus encantos, lo que hace es empezar a soltarle la lista de todos los amantes que Inanna había tenido a lo largo de su vida y lo mal que les había ido, porque todos aquellos que se enamoraban de esta diosa acababan tremendamente mal. La diosa Inanna estaba tremendamente furiosa, un miserable mortal que estaba rechazando sus encantos. Es entonces cuando llama a una criatura mítica que vivía en el cielo, un toro alado que baja para darle su merecido a Gilgamés. Por cierto, un toro de la mitología sumeria que al final acabaría convertido en el símbolo de Tauro, del
horóscopo. Bueno, cuando Gilgamesh se enfrenta con este toro tan poderoso, al final le acaba venciendo. Gilgamesh parecía totalmente invencible. Mata al toro enviado por Inanna, le arranca una de las patas y se la lanza al suelo Inanna en señal de desprecio. Y mientras tanto, la empieza a insultar. La compara con una piedra en un zapato, la compara con una puerta que chirría y que no cierra. Bueno, en definitiva, lo que hace es ofender completamente a la diosa. En ese momento, todos los dioses que estaban en el cielo, viendo lo que estaba pasando, decretan que Gilgamesh debería ser completamente castigado. Pero los designios de los dioses no eran tan sencillos de entender como a veces pensamos. Los dioses podían haber matado a Gilgamesh, pero lo quieren hacer sufrir. Así que en lugar de matarle, lo que deciden es cargarse a su mejor amigo, a Enkidu, aquel espíritu salvaje que había venido para atacarle. Enkidu muere completamente fulminado y en ese momento es cuando Gilgamesh tiene esta crisis que decíamos. Quizá la primera crisis de mediana edad de la que tenemos constancia en la historia, porque ahí Gilgamesh, al ver a su amigo muerto en el acto, se empieza a plantear: ¿de qué sirve todo lo que he conseguido si me voy a acabar muriendo? ¿De qué sirve todos los logros, la fama, el poder, las riquezas, si voy a acabar en un hoyo como todos los demás? Y es entonces cuando Gilgamesh toma una decisión trascendental en su vida, que es buscar la inmortalidad. ¿Cuántos personajes a lo largo de la historia han intentado hacer exactamente lo mismo? Bueno, pues Gilgamesh es el primero del cual tenemos constancia escrita. Para buscar la inmortalidad, Gilgamesh tiene que ir al otro mundo, al inframundo. Los sumerios pensaban en aquel momento que el inframundo estaba al otro lado de las montañas. Claro, su mundo era muy pequeñito y su visión era bastante estricta y bastante escueta. Así que ellos pensaban que al otro lado de las montañas es donde vivían los muertos, donde vivían los dioses. Gilgamesh cruza esas montañas y llega a ese mundo, a ese más allá, buscando la inmortalidad. Su objetivo era encontrar a un tal Ziusudra, un señor, un sacerdote que había sido un mortal y que había sobrevivido al primer diluvio de la historia. ¿Os acordáis del diluvio universal? Noé, con el arca, todo ese tipo de cosas. Bueno, pues los sumerios tenían un mito muy parecido a este. De hecho, es muy posible que el de Moisés fuera copiado del mito original sumerio. Este mito decía que los dioses se habían enfadado con los humanos, les habían mandado una inundación, pero uno de ellos, este Ziusudra, este sacerdote, se había enterado de esos planes divinos y había construido un arca en el cual había metido a los animales, ¿no? Esto nos suena bastante a Noé, ¿verdad? Bueno, el caso es que Ziusudra, cuando consigue salvar a los animales y consigue salvar a la humanidad, los dioses se arrepienten de haber intentado matarles y como recompensa por lo que había hecho este hombre construyendo aquel arca, aquel barco, pues deciden compensarle con la inmortalidad que disfrutaba desde entonces en el inframundo. Así que Gilgamesh intenta encontrar a Ziusudra y cuando pues, consigue por fin llegar al lado suyo, le pregunta: oye, ¿cuál es el secreto de la inmortalidad? Ziusudra le dice: no tengo ni puñetera idea, porque a mí esto me lo han regalado los dioses. Los humanos no podemos elegir la inmortalidad, no podemos conseguirla si no es porque los dioses nos la regalan, nos la entregan. Así que, sinceramente, Gilgamesh, no tengo ni idea de cómo te puedes conseguir esa inmortalidad. Gilgamesh regresa tremendamente deprimido, tremendamente dolido. Hay un momento que se encuentra con una tabernera que le dice: Gilgamesh, olvídate de la vida eterna, olvídate de la inmortalidad, lo que tienes que hacer es disfrutar de lo que tienes ahora. Tienes amantes, tienes amigos, tienes lujos, tienes riquezas, disfruta de todo ello y olvídate de lo demás. Pero Gilgamesh no cae, Gilgamesh quiere algo más, Gilgamesh quiere llegar a esa vida eterna que otros no tienen. Bueno, hay un momento que los dioses empiezan a jugar un poquito con él, ¿no? Hay un momento que le dicen: venga, te concedemos la inmortalidad si eres capaz de estar 6 noches y 6 días despierto sin dormir. El hombre lo intenta, no lo consigue, evidentemente, se queda dormido y es entonces cuando los dioses se ríen de él, ¿no? ¿Ves? Si es que no eres más que un miserable mortal. Le dan otra oportunidad también, le conceden una planta mágica que si la conseguía plantar y que creciera en condiciones, pues también daría unos frutos que otorgarían la inmortalidad. Pero hay un momento que Gilgamesh se mete en un río para bañarse, aparece una serpiente y se come la planta. El pobre Gilgamesh ya no sabe qué hacer y hay un momento que se da cuenta, es que da igual todo lo que intente. Los dioses son los únicos que nos pueden hacer inmortales y si los dioses no quieren, no tengo nada que hacer. Así que regresa a su ciudad, regresa a Uruk y ordena que se quede reflejado en un relieve de piedra en la muralla de Uruk toda su epopeya para que todos los demás la puedan recordar y puedan aprender de él. La inmortalidad es algo que está lejos del alcance de cualquier ser humano. Y el pobre Gilgamesh acabó muriendo, como todos los demás,
ricos, pobres, guapos, feos, exitosos o fracasados, da igual, todos acabamos en el mismo sitio. Quizá la epopeya de Gilgamesh lo que nos hable es de esto, de que la inmortalidad es algo que es una quimera, que no podemos llegar a ella. Pero lo cierto es que si uno lo piensa, Gilgamesh, después de aquella epopeya, de aquel poema épico, 5.000 años después, seguimos hablando de él. Así que, de alguna manera, Gilgamesh sí que consiguió la inmortalidad, porque es de las pocas personas que después de tantos años todavía seguimos recordando su nombre y seguimos todavía haciendo vídeos en YouTube en los cuales hablamos de su vida. La primera epopeya, como digo, el primer poema épico, y no nos habla de amor, no nos habla de guerras, no nos habla de batallas, lo que nos habla es algo tan sencillo como ese miedo que ha tenido los seres humanos desde el principio de los tiempos, que es qué ocurre cuando nos morimos y cómo podemos vencer a la muerte. Las dos preguntas tienen dos respuestas que no nos gustan. La muerte no se puede vencer y realmente no tenemos ni puñetera idea de lo que pasa cuando nos morimos. Así que, en lugar de hacer como Gilgamesh, vamos a intentar disfrutar un poco el tiempo que tenemos aquí. Muchas gracias.